Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecer de martes. Comenzamos una semana que va a ser corta y muy movida. Mañana miércoles los profesores de FECODE entran en paro en protesta por la reforma de educación planteada y pactada por el gobierno del presidente Petro con sectores de oposición. La decisión la tomó el Comité Ejecutivo de los Maestros de FECODE, planteando actividades de paro que arrancan mañana miércoles, pero en teoría es un paro indefinido que dejará sin clase a más de 5 millones de niños, todos de colegios públicos de Colombia, por supuesto, siempre ellos los más afectados. Los profesores saldrán a marchar mañana por las principales ciudades, el jueves harán asambleas, el viernes volverán las marchas y el lunes planean una toma en Bogotá, que significa que ellos van a estar protestando por lo menos 4 días. La molestia de FECODE es por 7 puntos y están inconformes especialmente por acuerdos que hizo el gobierno nacional la semana pasada con sectores de la oposición en el Parlamento. Inconformes, dicen ellos, con micos que negociaron la ministra Aurora Vergara y María José Pizarro, que es del Pacto Histórico, con sectores de oposición como Paloma Valencia, como David Luna y Alfredo de Luque. Pactos que se produjeron para salvar la reforma a la educación, pero que generaron esta molestia de FECODE. Dicen ellos, le colgaron 7 micos, que en realidad no son tan micos. Los maestros, por ejemplo, van a ser evaluados según la reforma a la educación, dependiendo del resultado de los estudiantes en pruebas como las PISA, de los que dependerán sus ascensos. Y ellos, por supuesto, no quieren que los evalúen por el resultado de los estudiantes. La educación también se convierte en un servicio público esencial, que querría decir que no pueden hacer más paros si es un servicio público. FECODE había propuesto que los años de preescolar sean 13 obligatorios, transición prejardín y jardín, y eso se cayó en la reforma. Y por otro lado, se crea una superintendencia de educación que según FECODE será más burocracia. 7 puntos en total, de los que los voy a hablar en segundos. Al final de cuentas, todo conduce a que a partir de mañana vuelve paro primero de FECODE en el gobierno del presidente Petro. Hablando de educación, se juntan 10 rectores de la Universidad Nacional, ex rectores, que anuncian que no participarán en el Consejo Superior Universitario, en donde tienen derecho a una silla, a un cupo, y no lo harán en protesta por la posesión del nuevo rector Leopoldo Múnera. Dicen ellos, los rectores de la Universidad Nacional, que van a esperar a la decisión judicial de rigor, que debe ser un fallo del Consejo de Estado para decidir quién en esta batalla alrededor de la Nacional tiene razón. Le envían anoche, rectores todos, una carta a la ministra de Educación, Aurora Vergara, en la que se quejan por la manera como nombraron al rector y como sacaron al anterior, que era el profesor Peña, a quienes ellos consideran legítimo. Y a propósito de la semana que comienza, hoy viaja a Europa el presidente Petro, que amanece con una muy curiosa interpretación del resultado de las elecciones en Europa. Dice él que ganó la extrema derecha, lo cual en rigor no es cierto. Hay un avance, sí, de partidos de extrema derecha, de movimientos ultraderechistas, en Francia, por ejemplo, en Países Bajos, en Austria e en Italia, donde la derecha se convierte en la primera fuerza. Pero en toda Europa, la ultraderecha es la tercera fuerza política. No es que ganó la ultraderecha en Europa, ganó la derecha del PP en España, o de la señora Ursula von der Leyen en Alemania, o de la señora Meloni en Italia. La ultraderecha, en realidad, la peligrosa para América Latina, la xenófoba, la antiinmigrantes, avanzó, pero es apenas la tercera fuerza política de Europa. No es el regreso del nazismo, como dice el presidente Petro, que precipitadamente lo escribe interpretando unos resultados parciales. Petro viaja hoy a Europa, eso sí, hay un terremoto político en diferentes países de Europa, el principal de ellos Francia, en donde el presidente Macron acaba de anunciar que no renunciará, pero convocó a elecciones anticipadas legislativas producto del resultado. Hay varios gobiernos de centro y de izquierda que se están cayendo en Europa, resultado de las elecciones del Europarlamento, que allá serios como son, están interpretando con pinzas y en democracia. Bienvenidos, vamos a contarles del viaje también del presidente Petro, que va a estar en Estocolmo para una reunión con empresarios suecos. Se va a reunir con el rey Carlos de Suecia, un evento que lo llevará después a Suiza.
a una conferencia para la paz en Ucrania, que incluye una reunión con el presidente Zelensky de Ucrania. Antes de su viaje, el presidente lideró anoche un consejo de ministros que tuvo como único tema la economía y el recorte al presupuesto que será anunciado en las próximas horas. Van a cercenar inversiones de 20 billones de pesos, más de 5.000 millones de dólares, por la crisis en el recaudo. Cada ministerio presentó desde anoche su propuesta de recorte. El gobierno no va a ser el jalonador de la economía, sino que también está en momento de crisis. Para superar la baja del recaudo fiscal, el gobierno anuncia que subirán los precios de diésel, los camioneros ya se declararon en estado de alerta y anuncian las primeras movilizaciones. Así que una cosa llevará a la otra. Al Consejo de Ministros llegó el presidente Petro, reconociendo que hubo un error de su gobierno ayer. Ante el Congreso de los Bancos, dijo que esta crisis de hoy es causada en buena medida por los pagos anticipados en el impuesto de renta. Dijo él, para mejorar la impresión de recaudo de la reforma tributaria de su gobierno, se pusieron a anticipar impuesto de la renta el año pasado, entonces financiaron sobradamente al gobierno en el 2023 y lo desfinanciaron para este 2024, por eso el problema de recaudo de impuestos. Un problema que quiere decir que también cayó el recaudo en abril y cayó en mayo más de 6%. Hoy el faltante es de 20 billones de pesos. Con este panorama económico, el gobierno enfrenta dos decisiones de esta semana. Una, el Ministerio de Minas anunciando un acuerdo con 6 comercializadores de energía para bajar tarifas del Caribe, todo mediado por el tema fiscal. La otra, el Ministerio de Comercio publica el borrador del decreto para prohibir la exportación de carbón a Israel por el genocidio y la guerra en Gaza. Es decir, a pesar de la crisis económica, seguimos privilegiando la ideología. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Tenemos muchas historias para desarrollar. Les contaré en segundos de la decisión de una corte en Florida que condenó a Chiquita Brands, la multinacional del banano, por haber pagado a las autodefensas de los años 90 en Colombia, en ese momento casi $2 millones, del año 97 al año 2004. En el Urabá antioqueño, esa Chiquita Brands ayudó a financiar los paramilitares y, por supuesto, los horrores cometidos por esos paramilitares, una condena que significará que Chiquita Brands tendrá que indemnizar a las víctimas con más de $38 millones. Y en segundos, el misterio sobre la muerte o el asesinato, no se sabe, del DJ, el doctor Velázquez. Así era reconocido, productor de reggaetoneros como Maluma, J Balvin y Bless. El principal sospechoso es el mayordomo de la finca. Aquí está lo más importante. En este día martes, hoy es 11 de junio, opera normalmente todos los aeropuertos. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Rechazamos los cambios que se decidieron a puerta cerrada en el Senado. FECODE, el principal sindicato de magisterio de Colombia, está convocando a paro nacional el próximo miércoles 12 de junio. Está subiendo el tono en rechazo al proyecto de ley estatutaria de educación que está a punto de convertirse en ley con solo un debate pendiente en la plenaria del Senado. Son 7 puntos que critica FECODE del nuevo texto de la ley estatutaria aprobada la semana pasada. Entre ellos, la creación de bonos escolares y la creación también de nuevos organismos como la Superintendencia de Educación. Anoche se conoció una carta de 10 exrectores de la Universidad Nacional dirigida a la ministra de Educación, Aurora Vergara, anunciando que se abstienen de hacer parte del Consejo Superior Universitario hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la rectoría de esa institución. Alegan que hay intereses políticos en la asignación de Leopoldo Munera y que su elección transgredió la autonomía universitaria. Las elecciones europeas del pasado fin de semana han dejado una intensa agitación política en el continente, y es que si bien el centro derecha ha ganado los comicios seguido de la socialdemocracia, se constata un avance de la ultraderecha. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives. La victoria del Frente Nacional en Francia, por ejemplo, ha provocado la convocatoria de elecciones legislativas el próximo 30 de junio. Aunque los partidos europeístas se quedaron con cerca del 63% de los escaños del Parlamento Europeo, el presidente Gustavo Petro señaló a través de su cuenta de X que este es un triunfo de la extrema derecha. Sostuvo que el siglo de las luces se apagó, lo que llamó el 1933 global, provocando guerras y el resurgimiento de los nazis. El presidente Gustavo Petro empieza hoy un nuevo viaje internacional e irá a Europa. En Suecia tendrá una visita oficial y en Suiza participará en varios foros y reuniones sobre la paz en el mundo.
En la noche de este lunes festivo, los ministros del gobierno se reunieron en el Palacio de Nariño para definir de cuánto será el recorte al presupuesto general de la nación, pues se dio a conocer que el recaudo tributario no será suficiente para cubrir los gastos e inversiones del país. El presidente Gustavo Petro reconoció ante Asobancaria que se cometió un error en la formulación de la reforma tributaria. Porque hubo un error del gobierno. La Corte Constitucional tiene razón en eso. Se expidió un decreto que aumentó sustancialmente los anticipos de renta, de impuesto de renta y la retención en la fuente. Mortal. Yo me inclino hacia la inversión forzosa, cogiendo de modelo la agricultura que ya está, sino dedicándola también hacia vivienda, industria, ahí con un énfasis en exportación, que Bancoldes se creó fue para eso. El jefe de Estado, en su intervención de clausura en el Congreso de Asobancaria, expuso la necesidad de ampliar la inclusión crediticia en el país, por lo que le propuso al sector bancario sumarse a la iniciativa de inversión forzosa, que sería presentada al Congreso de la República el próximo 20 de julio. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón: una inversión forzosa genera una distorsión que es un subsidio cruzado. Todos los colombianos pagan tasas de interés más altas porque se comprime el ahorro. El exministro de Hacienda, José Antonio Campo: yo creo que no es necesaria una inversión forzosa. De hecho, para la economía popular, por ejemplo, ya desde la época que yo estaba en la cartera de Hacienda, lanzamos un programa de crédito que no requiere inversión forzosa, sino unos apoyos de los bancos de desarrollo. Claramente, este es un paso que esperamos que en última instancia resulte en la resolución completa del caso para todas las víctimas. Es muy difícil saber si eso sucederá o cuándo sucederá. Un jurado de una corte federal de Estados Unidos encontró a la multinacional bananera Chiquita Brands responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Para ello ordenó una compensación que supera los $38 millones. El senador Iván Cepeda: yo no entiendo cómo es posible que siga teniendo acceso, así sea a través de sus filiales, a cualquier clase de mercado y comercio en Colombia. Debería ya a estas alturas prohibirse el ingreso de esta multinacional luego de tantos crímenes cometidos en el pasado y hasta hace pocos años en Colombia. Hemos desarrollado ya un vehículo para que en las próximas facturas se empiecen a evidenciar esos alivios en esas altas tarifas que se han tenido especialmente en el Caribe colombiano. En el Caribe cada vez son más las voces de inconformidad por los anuncios que dio a conocer el gobierno nacional respecto a los acuerdos con 6 comercializadores para bajar las altas tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3 y en esta misma línea asumir la opción tarifaria como deuda pública. Las tarifas con estas medidas que está anunciando el gobierno todavía van a seguir en la costa por encima de 1.000 pesos el kilovatio hora. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución de Estados Unidos para un alto al fuego en Gaza. El documento expresa su respaldo al plan de cese de las hostilidades en 3 fases avalado por el presidente Joe Biden. Continúa siendo bastante crítico el orden público en Cauca y Valle por los más recientes atentados, presuntamente de disidencias de las FARC. En Popayán, autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para ubicar a los responsables del atentado con explosivos al comando de la policía, que dejó un uniformado lesionado. Mientras tanto, en el Valle continúan en la búsqueda de los sujetos que abandonaron un carro bomba en el Parque Central del corregimiento de Robles. Entre tanto, Pradera y Buga están custodiadas por la fuerza pública por enfrentamientos de las últimas horas. La delegación del gobierno nacional en los diálogos con el ELN le pidió al máximo cabecilla de esa guerrilla, alias Antonio García, parar las agresiones contra el presidente Gustavo Petro. Es importante recordar que esta mesa de negociaciones se encuentra en crisis actualmente. El presidente Gustavo Petro anunció que prohibirá la exportación de carbón a Israel hasta que ese país detenga el genocidio contra el pueblo palestino. La decisión trajo consigo críticas por parte de expertos del sector económico. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería: las exportaciones de Colombia e Israel de carbón térmico le representan en ingresos todos los años 650.000 millones de pesos, y de esos 100.000 millones de pesos a las regiones productoras, departamentos y municipios. En Medellín, la muerte del productor musical Dr. Velázquez continúa siendo investigada. Las autoridades competentes ya tienen el principal sospechoso del asesinato identificado, pero aún no hay orden de captura. La situación que están viviendo hoy los niños indígenas en el Parque Nacional es realmente desalentadora. Según el secretario de Gobierno de Bogotá, 589 indígenas en Vera habitan en el Parque Nacional. Este año, 2 menores han muerto en extrañas condiciones. El más reciente fue el de una bebé de apenas 3 meses de nacimiento. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. Tenemos una reunión de alto nivel para definir no solamente qué va a pasar con el caso, sino también para acelerar la ruta en la que venimos trabajando. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en X: le hago un llamado urgente al Gobierno Nacional, quien debe liderar y responsabilizar
encargarse de los procesos de retorno de la comunidad embera, a que brinde todas las garantías y resuelva de fondo la problemática de esta población en su territorio. Previo a la vuelta de la final del fútbol colombiano que gana el Bucaramanga 1-0, hay una polémica ya que Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, anunció que los hinchas leopardos no podrán entrar el próximo sábado al estadio para ver a su equipo en la final. El alcalde de Bucaramanga, Andrés Beltrán, que acordó que 1000 hinchas venían desde Bogotá, se les acompañó, cumplimos, fuimos una hinchada que respetó a los adversarios, pero de la misma manera estamos pidiendo que ese acuerdo que está sobre la mesa se respete. Petición a la que se unió el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Yo le he pedido al equipo, digamos, del distrito que está presente en esta comisión, es una comisión que yo presido como alcalde de Bogotá, ratifiquemos esta decisión para que sí puedan venir los hinchas y estar en el estadio. La selección Colombia pisó firme en el partido frente a los Estados Unidos y se catapulta como gran favorita para la Copa América luego de un fin de semana donde hubo reposo. Hoy retorna a actividades el equipo de Néstor Lorenzo. Estás escuchando Blue Radio. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 18 minutos. El paro de maestros, decidido anoche por FECODE, que arranca mañana, Camila, en la práctica puede ser el final anticipado de este semestre para los estudiantes de colegios públicos. Que están además terminando semestre, Néstor. Buenos días. Calendario A. Sí, señor. En colegios públicos terminaron unos este viernes, otros lo harán este que viene, el de esta semana de festivo. 14. Sí, señor, o máximo el siguiente. Lo que significaría en la práctica para quienes tienen ese calendario, por lo menos, si se extiende hasta allá, 2 semanas de paro de sus profesores. Como los profesores dicen hábilmente que el paro es indefinido, para los que siguen en clase, obviamente son decisiones que toman en cada región. Esto depende del calendario de la Secretaría de Educación, del ente territorial de cada secretaría, cómo se planeó el calendario. Por eso unos o ya salieron a vacaciones, otros están por hacerlo este viernes. Molestos en FECODE por los acuerdos del gobierno con la oposición. Ellos pensaron que ayudando a elegir al presidente Petro, tenían garantizada una reforma a su medida. Y no está siendo así, les impone, entre otras cosas, este debe ser el motivo que más los mortifica a los profesores. La evaluación de los profesores depende no solo del resultado de ellos, de los profesores, sino que la amarran también
a la evaluación de los estudiantes. Sí, señor, uno de los micos que denuncia FECODE por los que va a salir a este paro que comienza mañana y que es de forma indefinida es ese punto en el que la evaluación de los maestros en Colombia ya no va a depender solo de una prueba o del tiempo que lleven en el magisterio, también dependerá del resultado de los estudiantes en pruebas como las internacionales, las pruebas PISA, quizá una de las más conocidas. De eso dependería al final los ascensos y, claro, el escalafón de salarios de los maestros, lo que ha molestado a FECODE. 5 millones de niños a partir de mañana pues sin clase y por lo menos hasta el lunes de la semana entrante. Y teniendo en cuenta que estamos terminando semestre, quiere decir los maestros ya saben que los niños no regresan a clase y que van a empatar ellos vacaciones de mitad de año. Breiner Montaño. Néstor, buenos días. En estado de alerta máxima se declaró el Magisterio Colombiano convocando a paro nacional para el miércoles 12 de junio. La razón es la aprobación de la Ley Estatutaria de Educación que está a un debate en la plenaria del Senado. Dicen ellos que no permitirán que se apruebe esta ley sin tener en cuenta las propuestas de los profesores y de los estudiantes, pues según ellos hay artículos perjudiciales para la labor docente y para la educación en general y esto constituye un retroceso en la financiación, la administración de la educación, la autonomía escolar, la libertad de cátedra y la evaluación docente. El magisterio anunció que desde agosto y septiembre del año pasado han advertido al gobierno sobre la inconveniencia de este proyecto. Victoria Bendaño es la ejecutiva de FECODE y secretaria de Género. Desmonta conquistas conseguidas en históricas luchas y da paso a postulados neoliberales propuestos desde la época de César Gaviria hasta hoy por bancadas del Centro Democrático y demás partidos tradicionales. Además, a través de un comunicado en el que convocan al paro nacional, dicen textualmente: FECODE rechaza las conciliaciones que realizan a puerta cerrada entre el gobierno nacional y los congresistas, pues invisibilizan la realidad territorial y alimentan apetitos de sectores de empresarios que ven en la educación una oportunidad de negocio. Le suben al tono, pues dicen que por estas razones los maestros exigen el retiro o hundimiento de este proyecto de ley estatutaria en el Senado y dicen que lo van a luchar en las calles. El día de ayer se realizó una Junta Nacional Virtual y hasta el momento, según el sindicato más grande de maestros, el paro nacional tendrá una duración de 24 horas. Entre tanto, al Congreso de la República le quedan 10 días hábiles en esta legislatura para debatir las reformas que ha presentado el gobierno nacional. Breiner Montaño, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 22 minutos. Con este panorama, entonces prepárese porque el paro de los profesores de FECODE, que empieza mañana miércoles, como nos contaba Breiner, no sabemos cuándo termina. Es indefinido y afecta a casi 5 millones de niños, los estudiantes de los colegios públicos del país, porque sus profesores van a protestar contra la reforma a la educación. ¡Qué paradoja! Esta historia empezó con la reforma para que la educación sea un derecho fundamental, una reforma en cuya construcción no se nos puede olvidar que participó FECODE, pero el problema fue la semana pasada, cuando a puerta cerrada la ministra Aurora Vergara y la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico negociaron con Paloma Valencia, David Luna y Alfredo de Luque de la oposición el apoyo para el proyecto, porque si no se hacía esta negociación corría riesgo de hundirse o de archivarse. En esa negociación fue donde colgaron lo que esta mañana FECODE llama 7 micos, la razón por la que protesta. Empieza mañana saliendo a la calle todo el sindicato de maestros en las principales ciudades del país, luego hará asambleas el jueves, vuelve a marchar el viernes y se toma Bogotá el lunes. Hasta ahí va la agenda del paro de los maestros. Los 7 micos que denuncian son, primero, que los maestros van a ser evaluados según el resultado de los estudiantes en las pruebas PISA, de eso dependería sus ascensos. 2, la educación se convierte en un servicio público esencial y no podría verse afectado por un paro al que están tan acostumbrados en FECODE. 3, FECODE propuso que los años de preescolar sean 3 y sean obligatorios, que todos los niños tengan que ir a transición, prejardín y jardín. Eso se cayó en la negociación a puerta cerrada. También se habla de crear una superintendencia de educación. No la comparte FECODE, que dice que es más burocracia. 5, se aprobaron bonos escolares
también para colegios privados. FECODE los propone solo para los públicos. Dice FECODE que con los cambios que le hicieron a la reforma 6 se limita la educación nocturna para aquellos colombianos que, por ejemplo, validan el bachillerato, y el séptimo y último mico es que dicen que con esta reforma que vuelve la educación un derecho fundamental no se resuelve la crisis en la educación superior. Todo se traduce en el primer paro de profesores en el gobierno Petro, gobierno al que ayudaron a elegir, lo que muestra que se acabó la luna de miel con el gobierno, luna de miel que ya había empezado a fallar con los problemas en el cambio de modelo de salud con el magisterio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 25 minutos. La economía, principal tema anoche del Consejo de Ministros, donde el plato fuerte fue el tijeretazo al presupuesto general de la Nación. 20 billones de pesos, es decir, toda la última reforma tributaria, que tendrán que ser amputados del presupuesto general de este año, según cálculos del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien prepara y alista decreto para apretarse el cinturón, pero con dos grandes restricciones encima. Por un lado, las líneas rojas del presidente de no recortar la plata para la reforma agraria, ni tampoco los gastos sociales, como la plata del ICBF, transferencias monetarias, programas de renta ciudadana, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, ni ninguno de los 13 programas de ayudas que maneja el Departamento de Prosperidad Social, cuyo director Gustavo Bolívar seguirá con los 10.7 billones de pesos de presupuesto para este año, que ya fueron un 60% más que el año pasado, pero que son intocables para el presidente Gustavo Petro. En tanto que la segunda restricción para la tijera del ministro Bonilla viene por cuenta de los nuevos gastos que le están saliendo encima, como la decisión del gobierno de asumir los 2.7 billones de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3 y para bajar las tarifas de la luz, o los 8 billones anuales adicionales que costará de manera casi inmediata la reforma pensional que hoy podría aprobarse en el Congreso de la República. Tren creciente de gastos que no se compensa con los menores ingresos del gobierno, desplomados por el derrumbe en el recaudo tributario, que se quedó corto en 15 billones de pesos durante los 5 primeros meses de este año, por los litigios de la DIAN, que nunca tuvieron proyecto para recuperarlos, dejando un hueco de 10 billones de pesos en el presupuesto, por la negativa, claro, de la Corte Constitucional de postergar la entrada en vigencia del fallo sobre regalías, por el casi nulo crecimiento de la economía, que recordemos creció apenas 0.7% en el primer trimestre, por las cargas de la última reforma tributaria y por el error del gobierno, según palabras del propio presidente Gustavo Petro ante la convención bancaria, de haber cobrado anticipadamente el impuesto de renta y la retención en la fuente a grandes contribuyentes, quienes hoy piden saldos a favor, es decir, que les devuelvan su plata. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 28 minutos. El presidente Gustavo Petro dijo ayer en redes sociales que la extrema derecha había ganado Europa, luego de conocer los resultados de las elecciones para renovar el Parlamento Europeo. En una jornada que comienza a generar preocupaciones, es cierto, pero que está lejos del escenario que planteó el jefe del Estado, quien dijo la extrema derecha gana Europa. Aunque es cierto que los sectores más a la derecha de la política europea ganaron en Francia, en Austria, en Países Bajos, en Italia y en Bélgica, entre otros, si sumáramos todos los escaños de los representantes de ese espectro político, están todavía lejos de tener el control del Parlamento Europeo. En la actualidad, la centro-derecha tradicional sigue siendo la mayoría por medio de partidos como el PP en España, la CDU en Alemania y el Partido Popular Europeo de Ursula von der Leyen, actual presidenta del Europarlamento, siguen mandando la parada. En segundo lugar están los escaños y el número de personas que son afines a la socialdemocracia y sectores de centro izquierda, y el tercer puesto lo ocuparían en este caso los sectores y partidos de extrema derecha. Por supuesto que digo, hay preocupación porque el mensaje de estos partidos tiene que ver con un mensaje xenófobo, antiinmigrante, con temas delicados frente a Ucrania y en temas delicados frente a agricultura y comercio, pero está muy lejos de darse el escenario que plantea el presidente de la República. Lejos de la victoria de Adolfo Hitler en 1933, lejos de las guerras de conquista que él plantea, lejos
voz de todo lo que el presidente tendrá que enfrentar a partir de mañana, cuando empezará una correría por Suecia y por Suiza, países de la Unión Europea a los que tendrá que seguramente ir a sustentar el mensaje que envía a través de sus redes sociales. En América Latina, aterrizándolo a nuestro continente, porque esa es la última parte del mensaje del presidente Petro, el desafío está frente a los autoritarismos y el populismo, tanto de derecha como de izquierda, que viene en ascenso. Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia por el lado de la izquierda, y Argentina y El Salvador, entre otros, por el lado de la derecha. El presidente Petro dice en su cuenta de Twitter anoche que el faro de la democracia está ahora en América Latina, pero si miramos la balanza, la democracia pareciera en riesgo tanto en Europa como en América Latina por cuenta del populismo. Por eso, tanto el presidente Petro como todos los líderes políticos en Colombia deben hacer un compromiso por dejar de seguir erosionando la confianza ciudadana en los principios democráticos. Un buen punto de partida sería no estigmatizar a los ciudadanos que no son de izquierda y critican las políticas del gobierno actual, y en lugar de eso, escucharlos y construir propuestas inclusivas para todos los colombianos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:31 de la mañana, y mientras el presidente Petro se ocupa y se preocupa por lo que pasa en otros países, en Colombia la disidencia y en general el orden público siguen saliéndosele de las manos. La disidencia de las FARC está desatada. Todo el fin de semana tuvieron agenda terrorista en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. La última escalada comenzó en el corregimiento de Robles, en Jamundí, donde hicieron explotar un carro bomba muy cerca de una subestación de policía, que era el blanco de este ataque, que por fortuna no dejó víctimas ni personas lesionadas, pero sí causó daños materiales en algunas viviendas cercanas al lugar de la detonación. Producto de este hecho, habrá, o por lo menos ese fue el anuncio de la gobernadora Dilian Francisca Toro, un batallón de alta montaña para hacerle más frente a esta disidencia. Minutos después, casi que de manera simultánea, los mismos disidentes atacaron con explosivos el Comando Central de la Policía en Popayán. Para este ataque usaron una volqueta que estaba parqueada a pocos metros de ese comando de policía para lanzar 2 de los explosivos desde una rampa. Por este ataque, que dejó un policía herido esta mañana, las autoridades ofrecen 50 millones de pesos de recompensa por información que ayude a esclarecer este hecho y otros que tienen que ver con ataques con arma de fuego contra policías. Fue un fin de semana de pánico, de mucha actividad para el ejército, que tuvo que desactivar varios artefactos explosivos, por ejemplo en la vía Santander de Quilichao, con timba que habían sido puestos ahí por la disidencia Jaime Martínez para destruir la infraestructura en esa zona del país. Ayer por la tarde, la tercera brigada del ejército tuvo que responder un hostigamiento en el corregimiento El Retiro, en el municipio de Pradera Valle, por parte de la disidencia Adán Izquierdo. Todos estos actos terroristas, incluido el asesinato en Huila de José Rafael Mesa, un joven indígena de 20 años, son de autoría de hombres que siguen órdenes de Iván Mordisco, que tiene la mesa de diálogo sumida en una profunda crisis porque la palabra del gobierno no cambia. No va a volver el cese al fuego bilateral, producto de la violencia y la inexistente conversación real y productiva con el llamado Estado Mayor. Desde el Congreso hay voces que han apoyado la paz y el gobierno del presidente Gustavo Petro, como el senador Ariel Ávila, que están pidiéndole al gobierno levantarse de la mesa, porque de momento con quienes están negociando, o por lo menos intentando hablar, solo representan el 40% de esa disidencia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Comenzamos
Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 35 minutos, 13 grados en este momento la temperatura en Bogotá, tiempo seco. Lo lamento mucho por el Unión Magdalena. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, no me toque ese vals. Estoy de catre, me duele. Era un empate nada más, pero bueno, no importa. Iniciamos semana con ánimo, con fuerza, con ganas. Le metemos como siempre la mejor actitud para hacer de esta semana la mejor. Ánimo, además padre. que una semana corta. Sí, estoy así como... Es que, Néstor, era empatar con el último del grupo. Esa pieza, ese vals, se lo han tocado tantas veces, padre, que usted ya debería bailar solo. Tengo un postdoctorado en sufrimiento. No, ayer cuando vi el resultado... Ay, Dios, no sabe usted cómo... Pero bueno, no importa, ánimo final, y fuerza. Esta es la otra final menos publicitada, que es la final del ascenso hacia el regreso a la primera división del fútbol colombiano, Ricardo, ¿no? Exactamente, Néstor. Feliz mañana. Fuerza, padre, tranquilo. Hay un segundo semestre. Ay, bro. Cúcuta sacó de la fiesta al Unión Magdalena y la victoria de Llaneros, Villavicencio celebra porque tiene a su equipo, al que dirige Martín Cardetti en la finalísima de la B, frente al Orso Marzo, que es el equipo de Palmira en el Valle del Cauca, que dejó a un histórico de la B y un equipo que estaba muy perfumado, el de Real Cartagena, el de Teófilo Gutiérrez. Sí. Entonces será y Teófilo de Carambola anuncia que se va del Real Cartagena. Exactamente. Sí, ese es el camino y la ruta. Ya vienen los deportes, Ricardo, buenos días, no los salude. Buenos días. Obviamente vamos a hablar de la otra final, que es la que faltan, los 90 minutos del partido, Santa Fe-Bucaramanga, que a pesar de lo que dijo el presidente del Santa Fe, va a haber hinchas el próximo sábado en el Campín. Habrá 1,000 aficionados leopardos en el Campín el próximo sábado. Asegúrelo, lateral norte. ¿Por qué Méndez, el presidente del Santa Fe, salió diciendo que no, Ricardo? Porque al final del partido en Bucaramanga se dio una invasión masiva del terreno de juego. Eso tiene dos lecturas, indudablemente ya lo vamos a hacer. Pero lo que él reclama es que, aparte de esa invasión que le inquieta, se pueda registrar de nuevo en Bogotá, en el Campín. Denunció que fueron maltratados, empujados por parte de la logística en el Alfonso López. Y entonces, producto de eso, nos vengamos impidiendo el ingreso de hinchas del Bucaramanga en Santa Fe. Pero yo creo que fue con todo respeto, creo que fue una posición un poco calenturienta, porque el tema va más allá, porque hay acuerdos, porque hay convenios y porque la fiesta del fútbol debe ser así, para compartirla entre dos, y va a ser una linda fiesta, va a ser un lindo duelo el próximo sábado en Bogotá. Aquí en el Campín ya les vamos a contar detalles de lo que será ese último duelo por la estrella del primer semestre. Selección Colombia, claro. Tenemos Eurocopa que comienza esta semana, así que va a ser una semana muy intensa en noticias deportivas. Una Eurocopa con bajas sensibles en las últimas horas de estrellas, ya les contamos. Y en Colombia, novedades, porque tempranito, en 1 hora, habrá conferencia de prensa en Washington de la selección nacional. Yo ahora ando dedicado al béisbol. No diga, padre. No. A mí no me hablen de fútbol. Y no hable del ciclismo porque tenemos malas noticias de Nairo Quintana, se fracturó. Ya vienen los deportes con Ricardo Rego. Tema de hoy, padre. Oiga, hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Sí. Miren, Néstor, hombres mayores de 50 años, 1 de cada 3 tiene cáncer de próstata. Entonces, hay que hablar del examen del tacto rectal que tanta estupidez genera en el mundo masculino. Hay que hablar de eso. Yo le tengo que decir que yo no me lo había hecho por toda esa
bobada que a veces uno se genera y por la molestadera. Hasta que ustedes me hicieron caer en cuenta, porque yo siempre me hacía el antígeno, que se hace por sangre. El examen de antígeno. Y yo recuerdo que ustedes me dijeron, cuidado, Alberto. Entonces fui a donde la uróloga y me dijo, sí, definitivamente hay que hacerlo. Afortunadamente todo salió bien, pero mire, 1 de cada 3 hombres mayores de 50 años en Colombia tiene cáncer de próstata. Si hay algo, padre, que refleja el machismo, la tontería alrededor del machismo en Colombia, es el tema del examen de próstata. Y si me permite, me alegro mucho que haya cambiado su actitud, padre, que es lo responsable. Sí, no. Además porque eso termina siendo algo pueril. Además que eso no tiene que ver con la masculinidad. Pero es que hay tanto reto. Mira, ahí en la mesa debe haber uno diciendo, ¿y el doctor Manotas? Sí, pero ese es un bendito tabú que cuesta vidas. Esos una tristeza. Esos son los chistes, padre, de kinder, cuando se habla del examen del tacto rectal, como se llama, ¿no? Y el otro chiste, padre, para que lo anote. Bueno, ¿y cuándo lo va a invitar a salir a comer? O si ya le llevó un regalo. Sí, hay una cantidad de tonterías. Pero me parece, padre, que hoy es el día del cáncer de próstata. Es la oportunidad para hablar de las bobadas. Todos hemos estado en algún momento en la bobada, padre, así que tranquilo, usted no era el único. Sí, señor. Bueno, ya viene el padre Linero, ya vienen los deportes. Eso lo vivo tranquilo. Lo que no vivo tranquilo es lo del Unión. Por Dios. Bueno, no. Lo lamento mucho por uno y me alegro que se haya hecho el otro. 6:41 en Mañanas Blue. Como un dominó, esta mañana hay un terremoto político en Europa. El presidente Macron convocó a elecciones anticipadas, se cayó el gobierno de Bélgica, por lo que el presidente Petro ha llamado todo un trino desatinado, lleno de falta de rigor, ha llamado el triunfo, el ascenso del nazismo en Europa. En realidad, es cierto, avanza la ultraderecha, pero no gana las elecciones la ultraderecha, que es la tesis del presidente Gustavo Petro. Eso de que se apaga el siglo de las luces, el siglo de las luces fue hace 3 siglos, no es... El siglo XVIII. No, el presidente, mejor dicho, mezcla aquí peras con manzanas, avanza la ultraderecha, pero gana la derecha, que es diferente la derecha en Europa, la derecha democrática, a la derecha xenófoba, la antiinmigrantes. Lo del siglo de las luces, el presidente lo termina relacionando con el ascenso del fascismo al poder. El presidente va a Europa y le van a preguntar, presidente Petro, échenos su teoría, porque allá lo están leyendo de una manera diferente. Desde Europa, contada la noticia por un europeo desde Madrid, desde España, Enrique Rodríguez. Lo mejor en estos casos es fijarse en las cifras, que son las que nos dan una perspectiva más exacta de cómo queda ese Parlamento Europeo, que tiene 720 escaños, curules, como le diría que en Colombia. Con los resultados provisionales, puesto que puede haber algún ajuste de última hora, el Partido Popular Europeo, que es el grupo demócrata cristiano, tiene 186 escaños. Le sigue el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que tiene 135. Y ya empiezan los grupos con menor representación. El grupo Renovar Europa, que es un grupo también liberal conservador, tiene 79. Y solo en la cuarta posición estaría el grupo Identidad y Democracia, que tiene 58 escaños. Ahí estarían metidos los partidos de extrema derecha. Eso sí, estos datos son provisionales porque tenemos 55 nuevos diputados electos que no se han acogido a ningún grupo. Así que en la práctica va a ser el tercer grupo de la Cámara. Pero las diferencias, como pueden ver, son importantes. De 186 a los actuales que tiene el grupo de los más de Identidad y Democracia, que apenas tiene 58. Pero en todo caso, las consecuencias de las elecciones de este fin de semana han sido varias. Ustedes lo decían, la caída del gobierno en Bélgica y la convocatoria de elecciones en Francia pueden que sean las más importantes. De hecho, en Francia están pasando muchas cosas en este preciso instante. Acaba de conceder una entrevista a los medios de comunicación allí, a una emisora de radio, el líder de los republicanos, del principal partido de derecha, Éric Ciotti, y acaba de abogar por una situación que no se ha visto nunca en la República Francesa, y es que
todos los partidos de derecha, incluido el partido Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, el partido de extrema derecha, el ganador de las elecciones de este fin de semana, se agrupen bajo una única candidatura para las próximas elecciones del 30 de junio. Ya los partidos de izquierda han anunciado una candidatura única, así que lo que cae aquí es lo que se llama el cordón sanitario. Los partidos de derecha se acercan a los de extrema derecha porque Francia fue uno de esos países donde ganó la extrema derecha. Una de las principales cabezas visibles de ese movimiento en Francia y que tiene muchas papeletas para ser el próximo primer ministro de ese país es Jordan Bardella, y resume así lo que viene siendo el ideario de ese partido y en extensión de buena parte de los partidos de extrema derecha europea. Le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, il y a un besoin d'ordre dans le pays et je suis prêt à porter des idées qui, je le crois, sont majoritaires aujourd'hui dans l'opinion à la tête du pays. La seguridad, el poder adquisitivo y la inmigración son tres temas fundamentales que les han hecho conseguir la victoria. Tal y como señalabas, Néstor, también ha producido esa victoria de los partidos de extrema derecha en países no solo como Francia, sino también Países Bajos, Austria o Italia, donde sale enormemente reforzada Giorgia Meloni. Aquí en España, el ganador de estas elecciones es el Partido Popular, que se encuentra dentro del Partido Popular Europeo, pero ha llamado la atención la entrada con muchísima fuerza, casi 800.000 votos, de un movimiento político que se llama Se Acabó la Fiesta. Su máximo líder es un activista de extrema derecha varias veces condenada por la publicación de bulos y de informaciones falsas. Se hace llamar Alvise y este es el resumen o una parte del resumen de su proceder político. Haría tres cosas. La primera, crear la mayor cárcel de Europa a las afueras de Madrid, en donde meter, y te lo digo tal cual, y si tendremos que cambiar la Constitución, la cambiaría. Meter incluso a una persona que tenga un tatuaje de una banda. Joder, te vas a la puta cárcel. Si tu padre o tu familia, tenemos constataciones incluso telefónicas, de que se han beneficiado del dinero que tú has traído a casa, sabiendo que ese dinero era a través de la extorsión, de la violencia y del crimen, tu familia va a la cárcel también. 800.000 votos, 3 escaños tendrá en el Parlamento Europeo. Aquí también se constata un avance de la extrema derecha con la creación de este subgrupo de extrema derecha y también con el partido político Vox, que ha subido casi 3 puntos en su porcentaje de votación. Ahora lo que queda por saber es la capacidad de influencia que tendrá la extrema derecha y el peso que tendrá en la toma de decisiones de los 27 países de la Unión Europea y en el corpus legislativo que salga del Parlamento. Pero en todo caso, el avance es innegable. Tanto como decir que la extrema derecha ha ganado estas elecciones. Por el momento sigue siendo la tercera fuerza política en el territorio europeo que se sometió a elecciones este fin de semana, Néstor. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. 6 de la mañana, 47 minutos. Esta comparación del presidente Petro, Ricardo, con el siglo de las luces termina siendo una paradoja, porque es en el siglo de las luces, el siglo de la 18, el siglo de la razón, de la intelectualidad. El de la ilustración. En donde nace el capitalismo. Entonces, dice el presidente Petro, se acabó haciéndole un elogio además al capitalismo que a él tanto le causa incomodidad. Es un término en el que hay una mezcla bastante particular de diferentes épocas de la historia, porque habla de las guerras de colonización, es decir, habla de la llegada de los europeos a América, habla del siglo de las luces y habla de el 1933 todo global. Desafortunadamente, en el mensaje, en la interpretación del presidente Petro sobre las elecciones en Europa, termina es muy impreciso. Termina así, sí, que estamos en el 1933 global, que fue Voltaire, el triunfo, Emmanuel Kant, el triunfo Adam de Hitler Smith en Alemania. Sí, así es. ¿Cuál es el Hitler? ¿Cuál es el Hitler que hay hoy en Europa? ¿Cuál es el ascenso del nazismo? El presidente Petro, pero comete un error, padre, en la primera fase. Dígame. La extrema derecha gana Europa. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es preciso, claro que no es cierto. La extrema derecha ganó unos escaños, pero no triunfó. Hoy no tiene mayorías en el Parlamento Europeo. Pero no solo no es la primera, no es la segunda, es la tercera fuerza política en Europa. Así Néstor, que, señor. Y en ese mismo tuit hay una frase que yo creo que ha pasado algo desapercibida, pero que me llama mucho la atención y que podría perfectamente firmar Javier Milei. Dice: la riqueza distribuida por el estado del bienestar ha anestesiado a los pueblos europeos. Ese estado del bienestar es el que ha conseguido
tantos avances, y son muchos avances de los que él intenta imitar en Colombia. Pero Enrique, la extensión de la educación pública y la sanidad pública. Ese es el welfare state. Enrique, en alguna de sus campañas, el presidente Petro, recuerde usted en una entrevista, dijo que cuando la clase popular, los menos favorecidos, lograban salir del círculo de pobreza y lograban algún tipo de bienestar, se volvían de derecha. Y que por eso luego votaban por los partidos de derecha. Usted ahora, no hay que olvidar la lógica que siempre ha tenido el presidente. Pero eso se contradice con los hechos, porque los países más prósperos de Europa, del norte de Europa, como puede ser Noruega o Suecia, son países extremadamente prósperos y extremadamente votantes de la socialdemocracia. Yo creo que eso fue en el 2018 y tal vez le preguntaron por qué no tenía él en ese momento los suficientes votos para ganar la presidencia. Y el razonamiento que hace Gustavo Petro es que cuando los pobres salen de la pobreza, dejan de ser de izquierda. 6:50 a Enrique, a usted le impresiona la frase, porque usted es europeo y usted sabe lo que ha significado, por ejemplo, para España o para los países nórdicos, lo que se llama el estado de bienestar. Ahora, a mí como latino me impresiona la última frase del trino del presidente. Dice, el faro de la democracia está ahora en América Latina. Vaya y lea si el faro. ¿En dónde? ¿En Nicaragua? O en Cuba, o en Venezuela, o en Bolivia. No sé, el trino del presidente, yo creo que se dice solo. 6:50. Atención, esta mañana surgen esperanzas de alguna clase de tregua, de un acuerdo en el Medio Oriente. Está en Tel Aviv el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y ya tiene el sí de Hamas y aparentemente también el sí del primer ministro Netanyahu para un acuerdo, un alto al fuego. Desde Europa, desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver cómo se materializa todo esto, porque la verdad es que dio muchísima esperanza escuchar esa votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así fue. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 votes against, 1 abstention. Es por primera vez que se consigue ahí en Naciones Unidas ese apoyo prácticamente unánime. Solo se abstuvo Rusia, que tenía derecho a bloquear esa votación, pero se abstuvo porque tenía dudas de cómo iba a proceder Israel en este acuerdo de alto al fuego, en esta propuesta presentada hace 10 días atrás por el presidente Joe Biden. Anthony Blinken llegó hace algunas horas a Tel Aviv. Antes había estado en Egipto, donde se están llevando a cabo las negociaciones, y se ha encontrado con un anuncio de un funcionario de Hamas que dice que acepta la resolución de Naciones Unidas. Así reacciona Anthony Blinken. It was hopeful, but it's not dispositive. What is dispositive, at least what's so far been dispositive one way or another, is the word coming from Gaza. Es esperanzador, pero no es todo lo positivo que quisiéramos. Dice que lo positivo sería que por lo menos una persona, una palabra viniendo desde Gaza, desde el liderazgo de Hamas, dijera efectivamente que van a apoyar ese acuerdo, y eso todavía no lo tenemos, porque ¿qué fue lo que se obtuvo? A las agencias internacionales llegó un mensaje de un funcionario de Hamas diciendo que ellos aceptaban la resolución de alto al fuego de Naciones Unidas y que estaban dispuestos a negociar los detalles. Pero la otra gran duda, Néstor, es qué es lo que dice el gobierno de Benjamín Netanyahu. Recordemos, el fin de semana se fue el más moderado de los miembros del gabinete de guerra, Benny Gantz, y con ello Benjamín Netanyahu quedaba a merced de los más ultranacionalistas dentro de su gobierno, aquellos que lo han amenazado con derrocarlo si acepta ese acuerdo con Hamas. Bueno, lo que dice Anthony Blinken es que ya se reunió con él y que le dijo que apoyaba la proposición del presidente Biden. Escuchémoslo. I met with Prime Minister Netanyahu last night and he reaffirmed his commitment to the proposal. I also had an opportunity to speak to Defense Minister Gallant and other senior Israelis. Lo que dice es que se reunió anoche con Benjamín Netanyahu, que le dijo que apoyaba la propuesta, pero que luego se ha reunido también con el ministro de Defensa, con Yoav Gallant, y que también le ha dicho lo mismo. Por lo tanto, estarían ambos detrás de esa propuesta dentro del gobierno de Israel, como esa noticia que está llegando de Hamas, pero que él pide que sea desde los líderes de Hamas, que transportan sus mensajes a través de esta mesa de negociación que existe en Egipto. Hay otro conflicto, sí, dentro de Israel, Néstor, y es una situación que ha ocurrido esta mañana. El Parlamento israelí
ha impulsado una ley que se venía postergando, y es una ley que exime de ir a la guerra a los ultra religiosos, a los ultra ortodoxos. Incluso el propio ministro de Defensa ha votado en contra de esa moción. La verdad es que esta es una decisión que divide en dos a la sociedad israelí. De hecho, hoy se ha hecho pública una carta de los militares que están combatiendo en Gaza, pidiéndole es una carta de los padres de esos militares, y le piden a sus hijos que depongan las armas, que mientras los ultrarreligiosos no vayan a la guerra, que ellos no tienen por qué estar peleando solos y no en igualdad de condiciones con los ultrarreligiosos. Por lo tanto, es un conflicto que se abre allí en Israel. Y una última cosa que están comunicando esta mañana algunos periódicos israelíes, pero que no ha dicho ni el gobierno israelí, ni tampoco ha dicho el ejército israelí, es que durante ese rescate del sábado, donde se rescataron 4 rehenes y murieron cerca de 270 palestinos, bueno, también murieron 3 rehenes israelíes. Eso el gobierno israelí no lo ha comunicado oficialmente, pero sería una de las grandes derrotas de esa operación de rescate, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Mañana miércoles, los profesores de FECODE entran en paro en protesta por la reforma de educación planteada y pactada por el gobierno del presidente Petro con sectores de oposición. La decisión la tomó el Comité Ejecutivo de los Maestros de FECODE, planteando actividades de paro que arrancan mañana miércoles, pero en teoría es un paro indefinido que dejará sin clase a más de 5 millones de niños, todos de colegios públicos de Colombia, por supuesto, siempre ellos los más afectados. Los profesores saldrán a marchar mañana por las principales ciudades, el jueves harán asambleas, el viernes volverán las marchas y el lunes planean una toma en Bogotá, que significa que ellos van a estar protestando por lo menos 4 días. La molestia de FECODE es por 7 puntos y están inconformes especialmente por acuerdos que hizo el gobierno nacional la semana pasada con sectores de la oposición en el Parlamento. Inconformes, dicen ellos, con micos que negociaron la ministra Aurora Vergara y María José Pizarro, que es del Pacto Histórico, con sectores de oposición como Paloma Valencia, como David Luna y Alfredo de Luque. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia acá. Seis de la mañana, 57 minutos. En el mundo masculino son muchos los chistes sobre este examen. Que si te atendió el doctor Manotas, que se te dio un beso o fue de una, que si te quedó gustando. Chistes que revelan no solo ignorancia, sino el más ramplón de los machismos. Ese que tanto daño hace en una sociedad acostumbrada a esas actitudes dañinas. Tengo que aceptar que durante un tiempo no me hice el examen del tacto prostático por estos estúpidos mitos con los que yo me crié. Afortunadamente, con información relevante y científica, con la conciencia que hay de cuidarse y los datos del Ministerio de Salud que afirman que en Colombia 1 de cada 3 hombres mayores de 50 años tiene cáncer de próstata, fui a hacerme el examen con la uróloga Tatiana Pedrosa y salió negativo, lo que me genera tranquilidad por este año. Hoy quiero invitar a los hombres a desmitificar este examen, a negarse a la broma pueril y a entender que la salud está por encima de todo. Toca resetear la mente en muchos temas, sobre todo en este. No se puede abrir espacio para esos comentarios propios de las cavernas que causan tanta discriminación y tanta violencia. Necesitamos aprender a respetar las opciones de vida de todos los demás seres humanos y dejar claro que somos más dignos por usar esta o aquella forma de los genitales.
Eso no puede seguir siendo así. Ahora, para prevenir el cáncer de próstata hay que cuidar la salud en general. Los especialistas aconsejan mantener una dieta saludable, realizar actividad física de forma regular y evitar la obesidad. Asimismo, es necesario consumir suficiente fibra para prevenir el estreñimiento, tener una vida sexual sana y tomar las medidas profilácticas necesarias para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y obviamente, estar atentos a cualquier cambio real en el estado de salud. Definitivamente, si eres un hombre mayor de 45 años, debes visitar al especialista en urología para los respectivos exámenes una vez al año. Y que quede claro, la masculinidad no está definida por actos concretos, sino por opciones y preferencias de vida. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, momento de hablar de deportes, momento de hablar del panorama de las finales del fútbol profesional en Colombia. Primero, el tema de la liga. Hoy será ratificada la posición del alcalde Galán, del alcalde de la capital del país. Serán 1.000 aficionados los que puedan ingresar a acompañar al Atlético Bucaramanga el próximo sábado con boleta en mano en la tribuna lateral norte. Eso seguro se confirma hoy en la reunión del Comité de Seguridad y Convivencia del Fútbol en la capital del país. La otra novedad es que tempranito llegará el Atlético Bucaramanga a Bogotá. Lo hará mañana bajo el mando del técnico venezolano Rafael Dudamel. Se concentra en la capital del país pensando en lo que será el juego del próximo sábado. Recordemos que la serie la gana el Leopardo 1-0 con la anotación de Freddy Inestrosa. Así que el reto para el Cardenal, el rojo bogotano, será el de remontar la derrota parcial sufrida en el estadio Alfonso López.